Siguiendo con el tema y el análisis de la elipse como sección cónica, el día de hoy miraremos una de sus ecuaciones canónicas, una ecuación especial cuando el centro de la elipse está ubicado en el origen del plano cartesiano, es decir, ubicado en el palo ordenado 0 en x y 0 en y. Pero antes de ver esta forma de ecuación canónica, debemos recordar lo siguiente. Toda sección cónica entonces está escrita de esta forma, esta sería la forma general. Y para que esta ecuación describa una elipse, recordemos que los valores de A y de C tienen que tener el mismo signo algebraico, ¿sí? Ya sea positivo o ya sea negativo, pero ambos tienen que tener el mismo signo. Por ejemplo, como miramos aquí, tenemos una ecuación expresada en la forma general y nos damos cuenta que A, quien sería el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, ¿sí? Es un 1 positivo. Más allá de que no se vea el 1 ahí, pues está y es positivo. Y C, quien es el coeficiente que acompaña a la y al cuadrado, en este caso es 3 positivo también. Así que miramos que A y C tienen el mismo signo. Ya que recordamos esto, entonces vamos a mirar ahora sí cuál es su ecuación canónica. Y vuelvo y digo, esta ecuación que miraremos hoy va a ser cuando el centro de la elipse esté ubicado en el origen del plano cartesiano. Ubicado más bien en el palo ordenado 0, y coma 0. Ya más adelante, en la siguiente clase, miraremos cuando está ubicado en otro lado, ¿sí? Pero por el momento, iniciamos con esto. Aquí tenemos entonces las dos formas que se pueden presentar en una ecuación canónica que representa la elipse. ¿Listo? Como dijimos, en el centro 0, y coma 0. Algo que debemos distinguir en principio es cómo sabemos que estas ecuaciones canónicas están en el centro del plano cartesiano, en el origen del plano cartesiano. Básicamente, se distinguen porque la x al cuadrado y la y al cuadrado que están en el numerador no están acompañados de nada más. ¿Listo? Más adelante vamos a ver, cuando veamos cuál es la ecuación canónica con la elipse ubicado en cualquier otro punto del plano cartesiano, que sí hay una cierta diferencia, ¿sí? Pero por el momento concentrémonos y entendamos que sabemos que estas ecuaciones canónicas están ubicados en el centro, ¿sí? Es decir, en el 0, y coma 0 como par ordenado, porque la x al cuadrado y la y al cuadrado no están acompañados de absolutamente nada en el numerador. Ahora, otra cosa que debemos entender es que hay dos y son muy similares. Más sin embargo, hay una pequeña diferencia. En esta primera ecuación nos encontramos que como debajo de la x al cuadrado, es decir, en el denominador, está una a al cuadrado. Mientras que aquí la y al cuadrado tiene como denominador b al cuadrado. ¿Listo? Ya vamos a explicar qué significa eso. Más sin embargo, miramos que en esta otra tiene una pequeña diferencia. Y es que, a diferencia de la primera, la x al cuadrado está o tiene como denominador a la b al cuadrado, ya no es al cuadrado sino b al cuadrado, y aquí al contrario, la y al cuadrado tiene como denominador a al cuadrado. Lo que tienen en similitud son x al cuadrado, y al cuadrado, e igual a 1. Otra cosa que debemos tener en cuenta es saber qué es a y qué es b, o qué representa ese a y ese b. En la clase anterior, cuando nosotros miramos los elementos de la elipse, nos dimos cuenta que a, la letra a, representaba una distancia o una longitud del eje mayor, ¿sí? Y b era una longitud del eje menor. Así que básicamente aquí lo que estamos hablando, ¿sí? Son las representaciones de los ejes mayores, del eje mayor y el eje menor. Recordemos entonces, a siempre la vamos a utilizar como el eje mayor o para representar una longitud del eje mayor y b una longitud del eje menor. Ahora sí, ¿cuál será la diferencia entre estas dos ecuaciones canónicas? ¿O por qué necesitamos dos ecuaciones canónicas? Básicamente porque las elipses se pueden representar de dos formas. Cuando el eje mayor es paralelo al eje X o cuando el eje mayor es paralelo al eje Y. Pero para saber esto, lo primero que debemos entender es que siempre el valor de A va a ser mayor que B. ¿Listo? Siempre, muchachos. El valor de A va a ser mayor que B. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos hablando de que A es el eje mayor. Es decir, va a ser el lado que tiene más longitud, ¿sí? Que tiene una medida mucho más grande. Entonces, como A siempre va a ser
el eje mayor. Por lo tanto, A siempre va a ser mayor que B. Teniendo en cuenta esa característica, ya nos vamos a dar cuenta de cómo diferenciar entre las dos ecuaciones o qué representa cada una de las diferencias de estas dos ecuaciones. Cuando nosotros nos encontremos que la a al cuadrado es el denominador de la x al cuadrado, ¿listo? Nos vamos a dar cuenta entonces que la elipse va a estar representada de la siguiente forma. ¿Y esto qué quiere decir? Que el eje mayor va a ser paralelo al eje x. Como podemos darnos cuenta, el lado más largo, ¿sí?, es el que está ubicado horizontalmente, podríamos decir, ¿sí? Mientras que en este caso, si la b al cuadrado es el denominador de la x al cuadrado, entonces nuestra elipse va a estar en paralelo al eje y. Es decir, el lado más largo de la elipse va a estar ubicado verticalmente. Entonces, por eso nosotros necesitamos dos ecuaciones canónicas, ¿sí?, para representar si la elipse está en paralelo al eje x, el lado mayor o el eje mayor, o si está en paralelo al eje y, vuelvo y digo, el eje mayor. Pasemos ahora entonces a realizar un ejemplo o un ejercicio muy básico. Nos dice el ejercicio entonces, nos dan esta ecuación canónica que representa una elipse, listo, con el centro en el origen del plano cartesiano, y nos piden determinar el valor de A y el valor de B. Muy sencillo, ¿no? Entonces, como siempre, lo primero que debemos recordar es que el valor de A va a ser mucho mayor al valor de B. ¿Listo? O no mucho mayor, sino simplemente mayor. Pero siempre el valor de A va a ser mayor de B. Entonces, si nos miramos nosotros a nuestra ecuación canónica, vamos a ver cuál es el valor que representa A. Básicamente, buscamos el valor que sea mayor. En este caso, estamos viendo que el 36, ¿sí?, es el dato o el valor mayor. Y por ende, pues el 16 el menor. Recordemos entonces que según la forma general de la ecuación canónica, acá abajo estaban representados una a al cuadrado y una b al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el 36 es el mayor y sabemos que siempre a va a ser mayor que b. Por lo tanto, entonces, a al cuadrado va a ser igual a 36 y b al cuadrado va a ser igual a 16. Ya determinamos entonces quién es a al cuadrado y quién es b al cuadrado. Más sin embargo, aún no podemos terminar porque el ejercicio me dice determine el valor de a y b. Y nosotros hasta ahora tenemos a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la operación que debemos hacer o el paso a seguir para poder hallar a y b? Pues muy sencillo. Debemos quitarle este cuadrado, ¿cierto?, a la a y a la b. Y para poderle quitar ese exponente, pues debemos sencillamente realizar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Por ende, entonces ya sabemos que raíz cuadrada con potencia al cuadrado se cancelan, nos queda solo a y b, y aquí también sacamos raíz, ¿no? Entonces raíz de 36 es igual a 6 y raíz de 16 es igual a 4. Por ende, entonces estamos diciendo que el valor de a es 6 y el valor de b es 4. Y listo, ya solucionamos este ejercicio. Con la información que tenemos ahora y con la ayuda de nuestra herramienta GeoGebra vamos a construir nuestra elipse. Obviamente al momento de construirla estamos obviando o no tenemos en cuenta algunos elementos como por ejemplo los focos. Más sin embargo, para eso son las ecuaciones canónicas, ¿sí? Las ecuaciones canónicas nos permiten ya describir o representar en el plano cartesiano nuestra forma o nuestra sección cónica, en este caso la elipse. Pero entonces, antes de graficarla en GeoGebra vamos a tener en cuenta algo. Recordemos que aquí teníamos esta ecuación, ¿listo? Y a, este valor de a, salió de este 36, por lo cual la y al cuadrado en su denominador tenía la a al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el eje mayor va a ser paralelo al eje y, ¿listo? Por lo tanto, nuestra elipse va a tener su forma alargada en el eje y, ¿vale? ¿Cómo hacemos entonces para graficarlo? Muy sencillo, aquí en la herramienta de entrada, o en esta parte de entrada, nosotros escribimos la ecuación, ¿sí? Tal cual como la tenemos aquí. Entonces vamos a escribirla rápidamente y en el momento de darle enter nos va a aparecer nuestra elipse. Una vez agregamos entonces la ecuación canónica, miremos que efectivamente nos apareció nuestra elipse.
Y efectivamente, como lo habíamos dicho anteriormente, el eje mayor va a estar en paralelo con respecto al eje Y. ¿Listo? Este es el eje mayor, el lado más largo, y el eje menor, el lado más corto. Y efectivamente también miramos que A, recordemos que A es entre el centro, ¿listo? Bueno, otra cosa, miremos que efectivamente también la elipse es, o el centro de la elipse está en el origen, en el 0,0, ¿listo? Y desde ese punto, ¿sí? Hasta el vértice del eje mayor mide exactamente 6, ¿sí? 2, 4, 6. Lo mismo hacia abajo, 2, 4, 6. Recuerden, el eje mayor, o para calcular el eje mayor, es 2 veces A, es decir, 2 por A, ¿listo? O 2 por 6 en este caso. Entonces, 2 por 6, 12. Obviamente, desde este punto de aquí hasta acá arriba hay una distancia de 12 unidades. Y algo muy similar pues hacemos con el eje menor. Miramos que el eje menor, en este caso B, es igual a 4, así que desde el origen hacia los lados, sí, va a haber 4 unidades. Y la medida total del eje menor va a ser 2 veces B, es decir, 2 por 4, 8. Entonces de menos 4 a 4 hay una distancia de 8 unidades. Por lo tanto, miremos que nuestra ecuación canónica nos da mucha información. A partir de ella, nosotros utilizando herramientas gráficas como esta, podemos ya realizar la elipse sin tener en cuenta, por ejemplo, los focos. Sin embargo, esta no es la forma convencional de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta herramienta a la mano, pues entonces tenemos que hacerla nosotros a pulso, a mano, ¿sí? Y para eso necesitamos saber dónde están los focos, dónde está el centro. En este caso es fácil, sin embargo, si el centro no está en el origen, pues entonces ahí sí nos complica un poco, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento entonces esto sería todo con respecto a la ecuación canónica de la elipse con centro en el origen, es decir, en el punto 0, punto y coma 0.